Saludos cordiales, amigos, hermanos de Iglesia Cristiana Verbo Sur en Ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana y es para mí un gran gusto estar de nuevo con ustedes. Aquí estamos una vez más teniendo la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Estamos en el mes de julio de 2020 y pues seguimos en este proceso de una cuarentena en nuestras casas con la idea de evitar la propagación del virus y contagiar a más personas. Esta oportunidad yo traigo una palabra de parte del Señor y espero que sea de bendición y de edificación para su vida, para el que esté viendo este mensaje. Si es así, compártalo, siéntase en la libertad de compartirlo. Nosotros nos gozaremos de escuchar que esta palabra ha sido de edificación para ustedes. Por favor, quiero pedirle, como siempre, que antes de que empecemos podamos orar y pedir al Señor que nos bendiga, a usted y a mí, yo que hablo y usted que me escucha, para que el Señor nos ayude a los dos y podamos captar y transmitir y captar el mensaje tal como tiene que ser, y sobre todo que llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestra mente y que podamos cambiar la forma en que vivimos, la forma en que entendemos el mundo, nuestra cosmovisión, la forma en que comprendemos la vida. Así que por favor incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias porque estamos juntos, gracias Señor por este medio electrónico, esta plataforma que nos permite compartir este mensaje. Queremos pedirte que bendigas a todo aquel que lo mira. Ayúdame a mí para transmitir las ideas, los pensamientos, los principios de una manera correcta, pero también ayuda al que me está viendo y escuchando a través de la computadora, a través de su teléfono, para que también el mensaje llegue de una manera correcta y me puedan comprender lo que necesitamos transmitir el día de hoy. Así que bendito sea tu nombre. Padre, pedimos por todos nuestros hermanos que están enfermos en este momento, en los hospitales privados, en hospitales públicos, o que están en sus casas recuperándose y llevando esta enfermedad. Queremos pedirte, Señor, que los recuperes, que los fortalezcas ahí donde estén. Ayuda a los médicos, a las enfermeras, al personal de los hospitales y los centros de salud. Mi Dios, bendice a los mensajeros que andan llevando las medicinas. En fin, Señor, a todas las personas involucradas en el proceso de ayudar a sanar y a curar a las personas. En el nombre de Jesús, mi Dios, que este mensaje traiga esperanza, traiga consuelo y traiga fortaleza espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy en la noche, este día, queremos compartir con ustedes un mensaje un poquito fuera de lo que normalmente hemos platicado, pero un tema ciertamente necesario a platicar. En estos días, cuando la epidemia ha golpeado prácticamente a todos los países del planeta y prácticamente no hay ciudad, no hay país donde no haya familias que han perdido seres queridos, donde los sistemas de salud han colapsado, donde hay médicos frustrados que pierden pacientes en el proceso y donde la gente se está preguntando ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Creo que es pertinente que hablemos de lo que vamos a hablar. Así que yo le animo y le pido que me acompañe al Evangelio según San Lucas. Nosotros creemos en el Evangelio. Nosotros hemos recibido el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. En mi caso particular, más o menos ya hace unos 40 años, alguien habló acerca del maravilloso mensaje del Evangelio. Y eso cambió mi vida, eso cambió la vida de mi familia. Y pues más o menos desde hace unos
30 y tantos años, nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana evangélica. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, evangélica. Si usted me está viendo, yo quisiera preguntarle respetuosamente si usted ha leído ya los 4 evangelios. Son 4 libros, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Quizás, de acuerdo a mi experiencia, probablemente si usted me dice que sí, usted es del pequeño grupo, digámoslo así, estadísticamente, de personas que ha leído completamente los 4 evangelios. Hay un porcentaje grande que lo ha leído parcialmente, y pues la gran mayoría de personas alrededor del mundo no ha leído el Evangelio. El Evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas, buen mensaje, buenas noticias. Y nosotros como cristianos evangélicos somos recipientarios del mensaje de buenas nuevas que Dios por medio de Jesús envió a esta tierra. El día de hoy, en pleno siglo XXI, nosotros poseemos un maravilloso mensaje para compartir con todo el mundo, con todas las personas. Y es que Dios ama y amó tanto a la humanidad que envió a su único Hijo a morir en una cruenta cruz para derramar su sangre, para morir, pero para resucitar al tercer día y así demostrar que Él era quien decía ser. El día de hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y Él intercede por nosotros. De eso nos habla la Biblia. Pero muchas personas, es triste hablar de esto, mencionar esto, muchas personas que van a una iglesia cristiana el día de hoy y por alguna razón no han leído los 4 evangelios en su totalidad. Gracias a Dios, yo ya lo he hecho a lo largo de mi vida, los he leído varias veces, he leído el Nuevo Testamento, he leído el Antiguo Testamento. Y yo le quiero animar a usted a leer la Biblia, a leer los evangelios. Yo le garantizo que su vida no va a ser la misma después de que usted haya experimentado ese proceso. De hecho, hace un tiempo escuchaba yo a un predicador que hizo el siguiente reto. Este hombre hablaba de que él garantizaba de que si usted lee por lo menos una vez el Nuevo Testamento, su vida no va a ser la misma. Si usted lo puede leer con escepticismo, usted lo puede leer el Nuevo Testamento con duda, con crítica, y el Espíritu Santo es capaz de tocar esas fibras de su corazón, a esas fibras endurecidas, esas fibras de duda que puede haber en su vida. Yo le quiero hacer el mismo reto el día de hoy. Y estoy seguro que su vida no va a ser la misma si usted lee completo todo el Nuevo Testamento. Y si a usted no le parece suficiente ese reto, yo lo retaría a que lo vuelva a leer. Si ya lo leyó al menos una vez, que lo vuelva a leer una segunda vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es buena para cambiar nuestros corazones. Entonces, este día yo quiero compartir con usted algunas historias que tienen que ver con la muerte. Sí, escuchó bien, con la muerte. En Lucas capítulo 7, versículo 11, encontramos una maravillosa historia en el Evangelio de San Lucas. Encontramos la historia de una viuda, un hijo muerto, y encontramos al Hijo de Dios. Mire qué cosa tan maravillosa ocurre cuando el Hijo de Dios llega a la vida de las personas. Le voy a rogar que me acompañe en la lectura. Voy a leer de la Reina Valera 1960 y dice así: Aconteció después que él, es decir Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Mire qué interesante eso, no solo iban los discípulos, es el grupo de hombres cercanos a Jesús, esos hombres que heredarían el ministerio, heredarían el llamado de Jesús para ir a evangelizar a las naciones, y una gran multitud de mirones, si usted quiere, gente expectante que estaba viendo lo que estaba ocurriendo.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, mire qué casualidad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y Jesús se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Mire, si hay un denominador común en muchas de estas historias del Evangelio acerca de Jesús, en esos 3 años más o menos que él caminó en la tierra de Israel hace 2000 años, ese denominador común sería la esperanza. Un hombre que fuera ciego y recibiera la vista de nuevo, sobrenaturalmente, no iba a ser la misma de ese hombre. La vida de ese hombre iba a cambiar. Jesús, al darle la vista de nuevo a ese hombre, le daba esperanza para seguir adelante. El hombre o la mujer que tenían lepra y recibían la sanidad, Jesús les estaba dando esperanza para su futuro. Cuando inclusive con aquel niño que dio panes y dio peces y Jesús lo multiplicó, eso le dio esperanza a los discípulos de que el problema logístico de la comida de la gente iba a ser resuelto. Y en fin, usted empieza a ver vez tras vez, evento tras evento, y uno de los denominadores que yo puedo ver claramente es que Jesús vino a darle esperanza al mundo, a un mundo sin esperanza. Y el día de hoy, nosotros, en medio de esta pandemia, hemos perdido de vista ese factor muy importante, de que Jesús vino a darnos esperanza en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo donde la gente se muere, la gente amada se muere y nos sentimos impotentes ante la muerte. Jesús viene a vencer la muerte y viene a darnos esperanza por medio de la resurrección. Sí, de eso le quiero hablar el día de hoy. Esperanza en medio de este tiempo. Esperanza aún enfrente de la muerte y a pesar de la muerte. Cuando yo era joven, y yo le voy a contar una historia que muy pocas personas que me conocen la saben, yo creo que solo mi esposa y probablemente alguno de mis padres la han de conocer, y espero que no se escandalice, pero yo más o menos habré tenido unos 18, 19 años cuando de repente, algún día, sentí en mi corazón, me bajó a mi mente, a mi corazón, la percepción, la sensación de que yo me iba a morir. No sé si hubo una voz, no fue un sueño, no fue una visión, simplemente bajó una convicción, una certeza de que yo me iba a morir en esos días, en un plazo no mayor de una semana. Es en serio. Si se está sonriendo, no me voy a enojar. Sí, parece increíble, pero sí, yo tuve esa sensación. Y durante un día o dos yo estuve luchando con esa sensación de que yo me iba a morir. Probablemente en un accidente, probablemente en un asalto, o probablemente con una enfermedad. Yo era joven, estaba sano, sigo estando sano, bastante. Pero yo tenía eso y al principio me dio temor, le tengo que confesar eso. Al principio me dio temor, incertidumbre, ansiedad, lo que le podría pasar a un joven, ¿verdad? No me voy a casar, no voy a tener hijos, mi vida se va a truncar, mi vida se va a acabar sobre esta tierra. Ya para entonces yo era cristiano.
Y es interesante que lleguen estas cosas. Yo no sé si alguien más, yo nunca me he encontrado a alguien más que me comente una historia como esta. Y no me lo estoy inventando, pero ciertamente yo tuve esa seguridad. Hubo un poco de tristeza, de depresión, si usted quiere, pero de repente se me ocurrió, porque yo ya conocía el Evangelio, y yo quiero hacer énfasis en ese punto. Yo ya era cristiano, yo ya conocía de Cristo, yo ya sabía de las buenas nuevas de salvación. Y entonces de repente el Señor puso en mi corazón la certeza de que si yo me moría en esa semana, en esos próximos días, yo iba a ir a estar con Él. Y de repente, como cuando uno despierta de un sueño, o como cuando uno sale de una piscina, si uno está sumergido, y uno sale a tomar aire fresco, luego de estar sumergido, algo así me pasó a mí. Me di cuenta que, al contrario, en lugar de sentirme triste y deprimido, yo debería sentirme gozoso, porque pronto vería a mi Rey, pronto vería al Señor. Y todo temor de repente se desvaneció, como una neblina en temprano en la mañana cuando sale el sol. Así se fue desvaneciendo ese temor y esa incertidumbre. Pero en medio de todo eso, usted puede decir, bueno, qué sencillo. Yo hice un acto de fe. Y lo que le voy a decir no está escrito en la Biblia. Hago la aclaración. Eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Se lo dejo como una sugerencia o se lo dejo como una anécdota quizás. Yo me senté y me bajó a hacer tu testamento. Y usted se puede reír. No tenga pena, no me siento mal. Hice mi testamento. Agarré una hoja simple de papel y me senté en lo privado y con mi puño y letra empecé a escribir, si usted quiere, una carta de despedida a mis padres, a mis hermanos, y las pocas posesiones que un muchacho de 18 o 19 años podría tener. Yo repartí mis bienes entre mis seres queridos. Y entonces doblé esa carta, ese testamento, lo doblé bien dobladito y lo guardé en mi billetera. Y mi lógica era de que, bueno, si me mataban en un asalto, si me mataban, me moría en un accidente o quizás en una enfermedad repentina, cuando revisaran mi billetera, allí iban a encontrar esa carta, ese testamento. Y entonces cargué yo durante esa semana ese testamento, esa hoja. Y pasó una semana, pasaron 2, pasó un mes, pasó un año, pasaron 5 años. Y de ese evento ya ha pasado más de 30 años y aquí estoy para la gloria del Señor. No sé qué hice la hoja y unos tantos años después se me arruinó la billetera probablemente, y a la hora que cambié billetera para una más nueva, encontré la famosa hoja y solo me reí y le dije, Señor, tú sabes, tú conoces cada uno de mis días, tú conoces el día en que nací y tú sabes con certeza el día en que me voy a ir a la patria celestial. Y entonces tiré la hoja, la quemé, algo hice con ella, ya no me acuerdo, hace tantos años de eso, pero por naturaleza usted y yo le tenemos miedo a la muerte. Está en nosotros, es ese instinto de supervivencia que Dios ha puesto en nosotros, que nos hace tenerle temor a la muerte, porque es algo desconocido. Pero si usted se pone a evaluar despacio nuestra vida, siempre nuestro corazón tiende a tener temor ante lo desconocido. El primer día que vamos al colegio, ¿cuántos niños lloran y no quieren quedarse en el colegio el primer día? Y después a la semana, 2 semanas, ¿quién los saca del colegio? Disfrutan la compañía de sus nuevos amigos, compañeros, los juegos. El primer día en la primaria, el primer día en la secundaria, el primer día en la universidad, el primer día en el trabajo. El primer día, cuando nos enamoramos, el luchar, ¿verdad? Ya tengo miedo de que me diga que no la jovencita, en mi caso, ¿verdad? El primer día de estar casado, el primer día de ser padre. Siempre hay un primer día.
Y ese primer día de algo que desconocemos siempre nos da temor. Ciertamente, la muerte es la principal razón de ansiedad, de temor, de angustia de muchas personas. Y por eso he escogido, y creo que Dios me ha pedido que hable de esto, porque hay muchas personas a nuestro alrededor el día de hoy con temor acerca de la muerte. ¿Es usted una de esas personas? ¿Tiene usted y su familia temor de morir en esta pandemia? Bueno, yo le quiero animar a que no se sienta mal. Es natural, es normal que usted tenga temor de eso, porque así nos creó Dios. Pero nosotros como cristianos evangélicos debemos tener certeza y convicción acerca de lo que el Evangelio dice acerca de la muerte. Y por eso habríamos podido hablar muchos pasajes bíblicos acerca de esto, pero hoy en particular he escogido este porque este milagro es el primero de todos los que Jesús realizó de resurrección de muertos. Este es el primer evento donde Jesús regresa a alguien que ha muerto. Y yo quiero volver a leer el pasaje y quiero volver a que reflexionemos en algunos puntos. Jesús va de una ciudad a otra y va caminando con sus discípulos y con un montón de gente. Casualmente, mire qué casualidad que Jesús llega a Naín, esa pequeña ciudad, precisamente, cuando hay un cortejo funeral y están sacando a un hombre joven muerto. Y da la casualidad, mire qué tragedia, si vemos desde el punto de vista humano, qué tragedia de que el único hijo de una mujer viuda haya muerto. El día de hoy nosotros sabemos que las mujeres que quedan viudas sufren porque no hay, sobre todo si no tienen familia cercana que las pueda apoyar y sostener. Si ahora es difícil, imagínense, hace 2000 años, esa mujer sabía que en ese momento su vida estaba tomando un curso de dificultad, un rumbo de dificultad. ¿Quién por ella? ¿Quién la iba a proteger? ¿Quién la iba a sostener? El día de hoy hay muchas familias que están sufriendo esa incertidumbre, ese temor. ¿Y si mi papá se muere? ¿Y si mi mamá se muere? ¿Y si mi esposa, mi esposo, mis hijos? Si el dueño de mi empresa o si mis empleados, podría decir alguien más, si el líder de mi iglesia se muere, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabe qué? Jesús está en control. En Jesús no hay casualidades. En Jesús hay esperanza. Bendito sea su nombre. Y entonces mire cómo Jesús, obedeciendo los planes de Dios Padre, va y encuentra un caso especial y realiza un milagro sin mucho aspaviento, sin mucho... yo creo que ni los discípulos esperaban algo así. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y por favor acompáñame al versículo 13 y dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Yo quiero insistir, ya usted probablemente me ha escuchado acerca de esta palabra y me gusta enfatizar porque eso habla de quién es Jesús. Aquí el evangelista Lucas pone la palabra Señor con S mayúscula. Esa palabra Señor viene de la palabra griega kurios. Hay quienes usan la palabra Kyrios, básicamente la misma palabra. Pero esa palabra significa el supremo en autoridad, supremo soberano. Jesús es supremo en autoridad. Jesús es supremo, es soberano. Y Él está en control de la situación. Entonces, si nosotros hiciéramos una sustitución, podríamos leer lo siguiente: y cuando el
supremo en autoridad, o el supremo en soberanía, vio a la viuda, se compadeció de ella. Y esa palabra compadecer en español suena como muy suave, ¿verdad? Ah, sí, pobrecita la viuda, qué lástima, pobrecita, qué triste, qué lamentable, pero que el Señor la bendiga. No. La palabra es una palabra griega que no voy a intentar pronunciar, pero da el significado es de que en las entrañas, Jesús sintió el dolor de la viuda en sus entrañas. No fue un dolor, Jesús no se compadeció superficialmente. Jesús se compadeció en lo íntimo de sus entrañas. Él sintió el dolor de la pérdida de esa mujer, de su único hijo. Ya había perdido a su esposo, al padre del muchacho, y ahora Dios le quita a su único hijo. Le quita el medio de esperanza para el futuro. ¿Me está siguiendo? Es muy importante todo esto. Y entonces dice que Jesús se compadeció de ella. Jesús sintió en su humanidad, Jesús sintió el dolor de la pérdida, el desasosiego, el estar perdida. Imagínese usted a esa mujer, y probablemente usted ha conocido en su vida a mujeres o a hombres que han perdido a sus únicos hijos o a un hijo en una situación. Y mire, no solo se queda ahí, porque dice que en el versículo 13 que Jesús le dijo, no llores. Y claro, para nosotros es fácil imaginarnos la imagen de esa mujer llorando, pero la Biblia, me gusta ser un poquito investigador en este tipo de cosas. La palabra de donde los traductores al español escogieron para no llores, ese llores no es un lloro así callado, no es un llanto civilizado, si usted me permite la expresión, no es un llanto educado, sino era grito, era sollozo, era un llanto a gritos. Y eso tiene lógica si nosotros nos ponemos en los zapatos de esa mujer que se estaba quedando sola sobre esta tierra. La mujer, estuve buscando en el internet y hay diferentes videoclips que narran esta historia, este pasaje. Y usted casi en todos, la actriz que desempeña el papel de la viuda va llorando y así como muy callada, muy resignada aparentemente. Pero realmente aquí en el idioma original se nos da a entender que la mujer iba gritando, iba sollozando. Imagínense usted ese drama. Y en medio de ese drama aparece Jesús, sus discípulos y el grupo de personas que lo estaban acompañando, casualmente. Y Jesús le dice, no llores, no la regaña. No se lo dijo porque él no comprendiera. Le acabo de decir que cuando el evangelista aclara que él se compadeció de ella, Jesús compartió el dolor de la pérdida de esa mujer, de la muerte, de la impotencia ante la muerte. Entonces Jesús le dijo, no llores porque yo voy a hacer algo. Eso no está en la Biblia, pero podemos leer entre líneas que ese fue el espíritu de lo que Jesús le dijo a la mujer. No llores, no llores. Guatemala, no llores. Iglesia, no llores, porque Jesús es el Señor de la esperanza. Versículo 14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo, le habló al joven, joven, a ti te digo, levántate, levántate. Y ese levántate es como levantarse, pero de un sueño. Es la palabra
en griego da la sensación no de alguien que está recostado y que se levanta, no, alguien que estaba dormido se incorpora. De eso es lo que está. O alguien que ha estado en la enfermedad, alguien que ha estado en la oscuridad, alguien que espera resucitar. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, el muerto se incorporó, iba acostado en la camilla, seguramente, y él se sentó, se incorporó. Imagínese usted la respuesta de la gente, los discípulos, la gente que venía acompañando a Jesús, la viuda. ¿Qué fue lo que no podían creer lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos? La gente de la ciudad de Naín que acompañaba a la viuda en su dolor. Habrá sido algo extraordinario estar ahí. Ver cómo el Hijo de Dios comprendía perfectamente el dolor humano ante la muerte. Y le dice a la mujer, no llores. No llores, porque hay esperanza. Más adelante en el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús es la resurrección y la vida. Y claro, por eso es que no vamos a llorar. Porque si usted y yo conocemos el Evangelio, vamos a encontrar estos pasajes, vamos a encontrar estas declaraciones de Jesús. Y estas declaraciones y estas palabras nos van a dar esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo. Nos va a dar paz, nos va a dar esperanza. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban a Dios. Pero mire, aquí yo me dije, bueno, el día de hoy muchas personas no salen de su casa porque tienen miedo. Pero ¿será el mismo tipo de temor el que habrán sentido las personas? Y sí, me metí a averiguar lo que significa la palabra original en el griego. Y dice que esa palabra miedo es más, alarma, es un susto, pero es respetuoso. No es un miedo, sí es temor y es miedo, pero habrá sido de asombro. Se asustaron, rompió su paradigma, cambió su cosmovisión acerca de la vida. De que el maestro de Galilea, de que ese Jesús podía traer a la gente de regreso de la muerte. Fue de miedo, fue de espanto, fue de asombro. ¿Sí? Fue un temor respetuoso y como consecuencia de ese temor, ellos glorificaban a Dios. Yo le quiero animar a que usted examine su propio temor y si ese temor le lleva a usted a alabar y a glorificar a Dios. Si es ese tipo de temor, es un buen temor. Pero si es un temor que le lleva a dudar de las promesas de Dios, si es un temor que lo succiona como en una espiral hacia la depresión, hacia la ansiedad, hacia la tristeza, entonces no es un buen temor. Revísese, examínese. Porque el temor que estas personas recibieron fue de ver que el que estaba muerto hace unos segundos y ahorita estaba vivo. Ellos sabían que eso no era normal, no era natural. Y yo creo, basado en lo que dice la Biblia y lo que dice el Evangelio, que Dios es capaz de regresar a la gente de entre los muertos. Eso está aquí, yo no lo escribí, ese es el beneficio de predicar esto, porque mire, la ventaja es que yo no lo escribí. Si usted no lo cree, platique con el autor, no se pelee conmigo. Claro, hay situaciones especiales y será una conversación de otro mensaje en otra ocasión. Pero aquí vemos que Jesús cambia el curso, la vida de esta viuda, la vida de este joven, se divide en algún momento del tiempo por la muerte del muchacho. Y Jesús cambia eso
y las vuelve a unir para que sigan adelante juntas. Tenía un propósito. Y dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y esa frase nos hace recordar a los grandes profetas del Antiguo Testamento, en particular a Elías. Porque Elías hizo milagros en esta línea. Y mire la otra cosa que decían, Dios ha visitado a su pueblo. Sí, el hecho de que Jesús esté con nosotros, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé si usted sabía esa promesa. Y está con nosotros el día de hoy, aquí y ahora, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil. Jesús está con nosotros. Él no está allá en su trono y se olvidó de Guatemala o se olvidó de nuestra iglesia. No. Él está con nosotros y está con todas las personas que están sufriendo en este momento, con las familias. Dios ha visitado a su pueblo. De eso nos habla el Evangelio. Por eso es relevante que hablemos del Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que el Hijo de Dios encarnó en el cuerpo de un hombre. Y caminó y tuvo hambre y tuvo calor, tuvo frío. Murió. Tuvo sed. Así como usted y así como yo. Y Él vino a visitarnos para darnos esperanza, para darnos ánimo, para que en nuestra vida tengamos un punto de vista mejor de lo que ocurre, de nuestra realidad, de nuestra naturaleza eterna. Somos seres eternos. Cuando pienso en esta historia, mientras preparaba este material, me ponía a pensar en la historia de Ruth, la moabita. Usted se recordará, ella con su esposo y sus 2 hijos viajaron, Noemí, discúlpeme, la historia del libro de Ruth, me adelanté. La historia que aparece en el libro de Ruth acerca de Noemí. Noemí con su esposo y sus 2 hijos, que eran originarios de Belén, van a Moab por una sequía, por una crisis económica, por una crisis alimentaria. Fueron a buscar un mejor destino, un mejor futuro. Fueron a buscar esperanza a una tierra extranjera. Y en esa tierra extranjera, Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos. Me recordaba de esa historia. La tragedia de Noemí, que se quedaba sola. Pero mire, Dios en su misericordia proveyó de esta mujer extranjera, Ruth la moabita. Y ya sabemos el resto de la historia. Dios usó a Ruth la moabita para llevar esperanza a la vida de Noemí. Y Dios está en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, quiere traer esperanza a su pueblo. Y yo le animo en el nombre de Jesús a que usted tenga esperanza en Él, no en el gobierno, no en las medicinas, no en las vacunas, no en los médicos ni en los hospitales. Usted debe tener su fe y su confianza puesta en Jesucristo, el único Hijo de Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza para el futuro, porque Él venció a la muerte, precisamente porque Él venció a la muerte. Usted y yo podemos tener esperanza y confianza para el día de mañana. Si nos enfermamos, ciertamente va a ser incómodo, pero bendito sea el nombre del Señor, tenemos esperanza. Durante todas estas aventuras, durante todos estos días, hace unas 2 semanas llegó a nuestro conocimiento un testimonio. Mire, nosotros estamos preocupados por el virus y se nos olvidó que la gente se muere por un montón de razones. Rayos que caen del cielo, hay gente que se sigue muriendo ahogada, accidentes de tránsito.
A pesar de tantas cosas, la gente se sigue muriendo por accidentes de tránsito, el cáncer, la diabetes, el sobrepeso, en fin, la lista es larga. Pero como que hemos perdido, esto nos ha hecho perder de vista que están todas esas causas de muerte y solo nos hemos enfocado en lo que produce el virus en el cuerpo humano y le tenemos miedo al virus, a su contagio tan alto y cuánta gente querida, cercana, se está enfermando, particularmente los abuelitos se nos están enfermando y se están yendo. Pero entonces nos llegó una historia, un testimonio de unos misioneros. Él es suizo y la esposa es alemana. Ellos son misioneros en Bolivia y nos contaban que en una visita a unos vecinos, su niño de 1 año y medio, un varoncito que se llama Timoteo, mire qué bonito el nombre que escogieron, de repente se le desapareció el papá y el niño lo empezaron a buscar y estos vecinos, amigos de estos misioneros, tienen una piscina en la parte de atrás de su casa y ellos habían vaciado la piscina, pero en esta época del año en Bolivia está lloviendo y unos días antes había estado lloviendo muy fuerte, de tal manera que la piscina tenía una regular cantidad de agua. No estaba llena, pero sí tenía calculo, creo que es 1 metro más o menos lo que me estaban contando que tenía de agua. El papá fue y encontró el cuerpo de su hijo. Imagínese usted el dolor, la impresión, el shock de ver a su hijo de 1 año y medio flotando de color azul porque ya se había ahogado. ¿Qué habría pensado usted? Se meten a la piscina, sacan el cuerpo del niño y mire cómo es Dios, las casualidades que Dios hace. El hijo de estos vecinos que estaban siendo visitados, un día antes había platicado con un enfermero ahí en la ciudad donde ellos viven y por alguna razón se le ocurrió preguntarle cómo se hacía para resucitar a un niño que se hubiera ahogado. El enfermero le explicó lo que hay que hacer de manera correcta, porque no es lo mismo resucitar a un niño que resucitar a un adulto, con la terapia de masaje cardiovascular y soplar en la boca de la persona. Y entonces este muchacho, este hombre, más o menos tiene unos 30 años, un día antes tenía fresca la información. Se da este incidente alrededor de las 4 o 5 de la tarde y entonces el papá está petrificado, este misionero, amigo nuestro, se queda petrificado, choqueado por lo que está pasando, de ver a su hijo inerte, inmóvil, y entonces este muchacho empieza con el masaje y el niño reacciona y expulsa agua de sus pulmones y probablemente de su estómago también, pero todavía está inconsciente sin reaccionar. Y entonces este muchacho que es cristiano, y esa es otra casualidad, la familia de estos vecinos son cristianos y unos estaban orando en lo que este proceso de resucitación estaba siendo dado al niño. Y este hombre joven empieza a clamar y por eso escogí esta historia, porque me imagino cómo la adrenalina que habrá corrido en la vena de estas personas en esa situación tan estresante. Finalmente el papá, un hombre mayor que es el padre de este muchacho de este hombre joven que estaba aplicando la técnica de resucitación, vuelve a insistir una tercera vez y a la tercera vez el niño reacciona, saca más agua y reacciona, empieza a gritar, empieza a hablar, empieza a llorar y en ese momento ellos toman al niño y lo llevan a una clínica para que lo examinen. Nos estaban contando que más o menos ahora, 2 semanas después de este incidente, el niño está en perfecta condición, como que nada hubiera pasado. Y yo quiero volver a hablar del hijo de la viuda. Mire, la vida
la vida de estos hermanos misioneros con la de su hijo, en ese instante empezó a separarse por la muerte. Pero Dios, usando a humanos y usando circunstancias especiales, vuelve a unir para que ellos continúen siendo una familia. Yo no sé qué planes pueda tener Dios para Timoteo allá en Bolivia, pero seguramente tiene un buen propósito. Y yo no sé, la Biblia ya no nos habla qué pasó con este hombre joven y su madre viuda en Naín, pero seguramente Jesús tenía un buen propósito para resucitar a ese joven. La muerte de este joven trajo gloria al nombre de Dios. No sé si usted ya vio ese aspecto de esta situación. La muerte del hijo único de esta viuda de Naín trajo gloria al nombre de Dios. Este proceso de que este niño en Bolivia casi muere, ¿qué es lo que está trayendo? Gloria al nombre del Señor. Porque los que estuvieron alrededor de este evento reconocen que fue por la gracia y el poder y la autoridad de Jesús, de Curios, el soberano, el supremo en autoridad, que el niño está bien. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de viajar, fue más o menos en el año 1991, 1992, probablemente habrá sido esto. Yo tuve la oportunidad de viajar a otra iglesia Verbo de nosotros aquí en Guatemala, Verbo Malacatán. Es una ciudad en el suroccidente, fronteriza con México. Y entonces en esa ocasión yo me quedé hospedado en la casa de uno de los hermanos y el padre de familia de esa familia me comentó este testimonio. Disculpe. Que su hija, que él no quería nada con Dios. Antes él no era cristiano y él no quería nada con Dios. Probablemente lo habían invitado a la iglesia, porque él vive, de hecho me contaron, estuve averiguando y todavía viven muy cerca del edificio de la iglesia local en Verbo Malacatán. Y entonces él tenía sus, por lo menos sé que son 2 hijas, no sé si la familia tiene más, pero hay una hija mayor y esta niña, que en ese entonces habrá sido una niña de meses. Este hombre que no quería nada con Dios, de repente ve que su hija menor se empieza a poner mal y se empieza a poner grave. Y por alguna razón, casualmente, ahí en ese pueblo pequeño donde ellos viven, ahora ya ha crecido, 30 años después ha crecido ese pueblo, pero en ese entonces por alguna razón no hubo un médico que los pudiera atender. No había una clínica, no había una situación donde ellos pudieran llevar a la niña para sanarla, curarla. Entonces la niña se empezó a poner más mal, y ellos como padres en algún momento abandonaron la esperanza de que la niña, ellos sabían que la niña iba a morir. Y ese día en la noche, me contaron, este hombre me contó, yo me acordaba a lo lejos de la historia, pero el Señor me ha estado incomodando, me ha estado hablando de esto durante ya varios días. Y entonces me tomé la tarea de empezar a averiguar y encontré a la hermana mayor de esta bebita, de esta mujer, ahora es una mujer, pero en ese entonces era una bebita. Y la niña, ellos ya habían abandonado toda esperanza que sobreviviera, y el papá descorazonado, imagínense, si usted es padre de familia, usted sabe, puede imaginarse más fácilmente lo que se podría sentir. Él no quería estar en la habitación de la bebé cuando la bebé dejara de respirar. Entonces él sale de su casa y se va a sentar a la acera enfrente de su casa y se pone a platicar con Dios, a pedirle por la vida de su hija. Y esas oraciones desesperadas que podemos hacer en momentos de gran necesidad. Señor, si te la vas a llevar, llévatela. Pero si me la vas a dejar, sánale, que quede completamente sana. Esas oraciones desesperadas, breves, concisas, no muy elocuentes, no con palabras muy rebuscadas, sino directas, sinceras, honestas.
Pues me contó esa hermana, la hermana mayor, que al día siguiente, bueno, lograron pasar la noche, los señores se fueron a acostar, supongo yo, y al día siguiente despertaron por el sonido de la bebé que estaba jugando con su hermana mayor. Y la bebé estaba bien, ya no tenía fiebre, ya no tenía molestias, estaba normal. Les causó gran gozo, no lo creía, asombro. Se recuerda que lo leí hace un momento, ¿verdad? Asombro, temor reverente. Y en medio de todo eso toman a la niña y se fueron a una ciudad más grande, más lejos, a buscar un médico para verificar que la niña estuviera sana y completa. Efectivamente, esa bebé, la vida de esa bebé tenía un propósito. Esa mujer se ha convertido el día de hoy en una mujer en sus 30s, pero ahora ella es médico, es doctora. Y mire qué interesante, esta mujer que es doctora se llama Dulce. Qué interesante. Tiene propósito. Todas nuestras vidas tienen propósito, pero yo quiero decirle que aún la muerte, Dios la puede usar para glorificar su nombre. Entonces el tiempo se me está acabando y este día yo quiero que usted termine de ver este mensaje con la certeza, con la convicción de que nuestro Dios ha vencido la muerte. Sí, es triste, es lamentable. No podemos hacer mucho para evitarla. Hay medicinas, hay doctores, hay hospitales, pero aún el día de hoy ellos se encuentran impotentes para salvar a todos los que se enferman. En el libro de Hebreos nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero dejar eso en su corazón. En su corazón no puede haber temor. En lo natural, valga la redundancia, es natural que usted tenga miedo. Pero nuestro Dios no es un Dios de temor. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Jesús sintió el dolor de la pérdida de esta mujer en sus entrañas. Y yo estoy seguro que cuando uno de sus hijos muere, por la razón que sea, Él comparte el dolor de los que nos quedamos atrás. No vaya a pensar que Dios, por ser Dios, no entiende. No. No vaya a pensar que Dios es demasiado perfecto como para sentir el dolor del ser humano. No hay nada más alejado de la realidad. Así que en este día yo quiero cerrar con esto. Dios es bueno. Aférrese a sus promesas. Conozca el Evangelio para creer en el Evangelio. Ese es el propósito de leerlo. Porque hay grandes y maravillosas promesas. Hay grandes palabras de consuelo y de aliento para cada uno de nosotros. Así que le animo. Nos vemos en una próxima. Nada de temor, porque en Dios no hay temor. El temor es del enemigo. En el reino de los cielos, la fe es la que mueve las montañas. En el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde a usted y a sus familias. Amén.